Bien, continuemos. ¿Sí? Bien, como les estaba explicando, ¿no? Le estoy más o menos dando una idea, ¿no? ¿Sí? Como les explicaba. Lo que queremos acá, la pregunta sería, bien, bueno, la pregunta que le estaba diciendo, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Podría hacerle que la suma de sus caras sea igual a 10, así. Que la suma de sus caras sea igual a 10. Entonces, ustedes tendrían que identificar todos los elementos posibles o los casos, en este caso, que puede suceder en dicho evento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los números que ustedes pueden creer acá que la suma de sus caras sean 10? Una de las opciones que le dije, en este caso, era que sea 5, 5. Otro número que crean que pueda ser, 6, 4 y 6. 4 y 6, ¿no? 4 y 6. Entonces aquí sería 4,6. Otro número que crean que puede ser, por ejemplo, la combinación, ¿no? Que 3. este sea 6, que este sea 6 y este sea 4. Igual puede entrar, ¿sí? Igual entra. Lo vamos a ver cuando identifiquemos todo el elemento. Otro número, 3, 7. por ejemplo, 3 y 7. 3 y 7. No, pues, recordemos que el lado tiene solamente el 1 al 6, ¿no? Bien, pero fíjense que acá hacer de esta forma tendríamos que pensar mucho, ¿no? Sería un poquito muy complicado de identificar. Puede ser que nos olvidemos de algunos, ¿no? Entonces, para poder en este caso nosotros facilitarnos prácticamente el análisis, van a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo esto, pero la idea se entiende, ¿no? La idea que quiero plantear. ¿Ya? Sí, auxiliar.
Bien, creo que no me estaban escuchando, ¿no? Me van a disculpar. Vuelvo a repetir lo que les estaba explicando. Bien, voy a volver a repetir. Bien, como les iba diciendo, este es el dado 1 y este es el dado 2, ¿sí? Dos dados. Cada uno tiene, en este caso, del 1 al 6. Ahora, lo que yo les decía, ¿no? Primeramente vamos a identificar el espacio muestral. Este número 1 que ven acá, lo voy a, en este caso, prácticamente voy a hacer una relación, se puede decir, ¿no? Primero 1 con 1, después 1 con 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Eso es lo que vamos a hacer primero. ¿Ya? Entonces, en el espacio muestral, primero con el número 1, ¿no? Entonces aquí anoto 1,1. Otro sería 1,2. Otro sería 1,3. 1,4. 1,5 y 1,6. El siguiente caso, ¿cuál sería? Ahora con el 2, ¿no? Hago lo mismo. Con todos los números. ¿Sí? Con todos los números. Entonces acá voy a utilizar, voy a hacerlo con otro color. Fíjense, ahora voy a hacer con el 2, ¿no? Acá sería 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 y 2,6. Bien. El siguiente sería con el 3, ¿no? Ahora haría con el 3. De la misma forma que hice con el 1, 2, voy a hacer ahora todo el número 3 ahora con todo esto. ¿Ya? Entonces aquí sería 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 y 3,6. Lo mismo hago con el 4 ahora. Con el número 4, aquí sería 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 y 4,6. Ahora me tocaría con el número 5, ¿no? Sería 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6. No, acá está mal. 5,5 era, ¿no? Ahora sí, 5,5 y 5,6. Y por último hago con el número 6. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 y 6,6. Entonces, todo eso representaría el espacio muestral. ¿Y cuántos elementos pueden identificar ahí? Tendríamos que contar todos, ¿no? Por ejemplo, este acá sería un elemento, ¿no? Este sería un elemento. ¿Sí? Pero fíjense que acá tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6 sería 36 elementos. Entonces sería el espacio muestral de lanzar dos dados. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí al armar esto? ¿Se entiende? Sí. Fíjense que el espacio muestral, fíjense que es para 2 dados. Ahora, si fuera para 3 dados, sería más largo, ¿no? ¿Ya? Pero no les voy a preguntar en el examen 3 dados. Va a ser solamente hasta 2 dados. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ahora, ustedes en el examen van a tener que armar igual esto, ¿ya? Y fíjense cómo lo estoy armando. Para no equivocarme, lo estoy colocando, fíjense que acá irían todos los 1, 2, 3, 4. Así para mí va a ser más fácil de identificar según la pregunta que me hagan, ¿no? ¿Ya? Bien. Ahora, entonces voy a hacer lo siguiente acá.
vamos a ir con el inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Dice que la suma sea 11. Que la suma sea 11. ¿Qué significa? Que sus caras de los dos lados de la suma de 11. Entonces ustedes tienen que identificar qué número de lo de los 36, en este caso, la sumatoria me da 11. A ver, veamos. 1, 1, no. Acá, 1, 2 tampoco, 1, 3, 1, 4. Por ejemplo, todos los primeros 6 descartados, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2, 6 tampoco. 3, 1, no. Por ejemplo, 6 y 3 tampoco, ¿no? 4, 1 tampoco. 6 y 4 tampoco. 5, 1 tampoco. 5, 4 tampoco. 5, 5. Casi. 5, 6, ¿no? Fíjense que la suma sea 11. Entonces acá, el primer elemento, 5, 6. Otro elemento, 6, 1. 6, 2 tampoco. 6, 3 tampoco. 6, 4 tampoco. En este caso, fíjense que se podría decir su combinada, ¿no? Que en este caso sería 6, 5. Y 6, 6, que en este caso da 12, ¿no? Acá. Entonces, ¿cuántos elementos identificamos acá? Solamente tenemos 2 elementos. Que la suma de sus caras dan 11. Entonces decimos, la probabilidad va a ser igual 2 elementos dividido entre 36. ¿Cuánto da eso? Cero coma cero 55. 5, 5. En los últimos 6. 0,0, ¿qué número más? 5, 5. 5, 6. Así, ¿no? Sí. Ya. Multiplicamos por 100, esto sería 5.56%, ¿no? Entonces decimos ahí, la probabilidad que la suma sea 11 es del 5.56%. Listo. Inciso B. Identificamos el subconjunto. Ahora, fíjense que dice ahí, que la suma sea mayor que 9. Que la suma sea mayor que 9. Entonces tengo que identificar todos los elementos que sean mayor que 9. ¿Ya? No dice mayor igual, ¿no? Dice mayor, ¿no? ¿Ya? Bien, por tanto, en este caso, identifico, ¿no? Que sea mayor que 9. Por ejemplo, por ejemplo, de aquí a aquí, ninguno, ¿no? ¿Sí? Ninguno acá. Un 2, 1 tampoco, 2, 2. Por ejemplo, 2, 6 tampoco. 3, 1 tampoco. 6, 3 es 9 ahí. 4, 1 tampoco. 4, 4, 4, 5. 4, 6 sería, ¿no? Primer elemento identificado que la suma de su cara es mayor que 9. 5, 1, 5, 2, no. 5, 4. 5, 5, ¿no? Ah, no. 5, 4. 5, 3 tampoco. El 5, 5 sería. 5, 6 también entraría. 6, 1 no entra. 6, 2 tampoco. 6, 3 tampoco. 6, 4. 6, 5. Y 6, 6, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos ahí? Chequen acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos.
6 elementos. Por tanto, acá decimos la probabilidad de que la suma sea mayor que 9 va a ser igual a 6 dividido entre 36, ¿no? ¿Cuánto da eso? 0,16. 67. Así, ¿no? Ya. Sí, 16.67%. por ciento. Entonces dice ahí, la probabilidad siempre seguían con la pregunta, ¿ya? La probabilidad que la suma sea mayor que 9 es del 16.67%. Inciso C. El inciso C dice que la suma sea menor que 4. Que la suma sea menor que 4. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que cumplen esa condición? Fíjense que 1, las 1, 1, correcto. 1, 1, 1. 2. 1, 2. 1, 3 cumple o no. No. Fíjense que no dice menor igual, dice solamente menor. ¿Sí? 2, 1. ¿Ya? Eso no. Fíjense que los demás no cumplen, ¿no? El 3, 1 no, el 3, 2, listo. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos acá? Serían 3 elementos. Entonces, la probabilidad que la suma sea menor que 4 va a ser igual 3 dividido entre 36. ¿Cuánto haría eso? 0,083. 0,83. Esto sería el 8.33%. Entonces dice ahí la probabilidad que la suma sea menor que 4 es del 8.33%. Listo. Inciso D. Bien. Por ejemplo, acá dice no salgan números iguales. ¿Cuál es la probabilidad que no salgan números iguales? Identifiquemos a ver cuántos elementos son. 30 sería. Porque son Fíjense, 6. Son por ejemplo, los números en este caso que son números iguales serían en este caso 6, ¿no? Pero acá dice que no salgan números iguales. Entonces en este caso sería 30. 30. Entonces acá voy a colocar. En este caso, a ver, como son varios números, podríamos colocar directamente los elementos que podemos identificar, ¿no? Ya, primeramente hagamos esto acá. Lo que son números iguales son estos acá, ¿no? Por ejemplo, este es un número igual, este es un número igual, este es un número igual, después tenemos acá que es un número igual. Listo. Entonces ahí digo que son, en este caso, 30 elementos, ¿no? 30 elementos que no son números iguales, ¿no? Por tanto, la probabilidad va a ser igual
a 30 dividido entre 36. ¿Cuánto es? 0,83. 33. ¿Dos números más? 3, Ahí. 3, 3. Sería el 83.33%. Entonces ya anotan la probabilidad. Seguían siempre con la pregunta, ¿no? La probabilidad que no salga listo. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? O más o menos, sinceramente. ¿Se entiende? ¿No? Está bien. Se entendió Entiendo. bien. Ya, ahora, ¿qué pasaría si yo le hago esta pregunta en el examen? Y que ha tocado a veces, ¿no? Y dicen, pero si la ayudantía estaba fácil y en el examen me bloqueé, dicen, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les pregunto lo siguiente? Si hizo E, ¿no? E. La probabilidad, ya, mejor hagámoslo así. Y tómenlo en cuenta, ¿no? Para el examen. Que a lo sumo sea 5. Encontrar esa probabilidad. Que a lo sumo sea 5. Y les voy a dar a ver 2 minutos para pensarla. Las que respondan bien van a tener punto extra. Las 2 primeras personas. 1, 4 sería 4, 1. Deme la respuesta directamente. La probabilidad. ¿Quiere Ajá. que la hagamos? Sí, háganlo a ver. Piense que a lo sumo sea 5. Bien, le voy a dar 2 minutos para que lo hagan y se dan el punto extra. Que la suma, ¿no? 0.5. Lean bien la Pero, pregunta. 27%. 27%. Solo voy a aceptar 5 resultados, ¿sí? 5 resultados. Es del 11,11%. Ya, lo voy a anotar, a ver. El primer compañero que me dijo, ¿El cuál, el 11? no, la respuesta del primer compañero que me dijo, ¿cuánto era? 27%. 27%. Ya lo voy a anotar. Bien, Yo, otro Auxi, 0,1111. Es del 11%. Ya, 11%. 0,11. 11,11%. 11,11%. Ya, listo. Eso nomás. Auxi, 0.5. Ya dieron los resultados, compañeros. Ya, listo. A ver, resolvámoslos, a ver. Resolvámoslos. Bien, ¿quién cree que es suma? No es a lo que sume, es a lo que máximo sea 5. Exactamente. Eso es. Que a lo máximo, también se le llama a lo Usa mucho, ¿no? 27%. ¿Sí? A lo mucho, o también Sí, se a dice lo a sumo. lo sumo, ¿sí? A lo sumo. Es una palabra vulgar que se utiliza en la probabilidad, ¿sí? No lo van a escuchar en otro lado. Siempre hay palabritas que cuando ustedes hacen probabilidad, aparecen palabras que nunca lo habían escuchado antes, pero prácticamente son sinónimos, ¿no? Por ejemplo, a lo sumo significa lo mucho, por lo mucho, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces acá lo que me está diciendo que a lo mucho sea 5, ¿sí? Entonces acá identifiquemos este inciso de no. Entonces el subconjunto va a ser igual. ¿Qué números acá dan como máximo que su suma sea 5? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 no entraría, ¿no? Ah, ya. Identifiquemos, a ver. Sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4.
¿Ya? ¿Qué número más? 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 2, 3. Ya, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿El 1, 5 entraría? No, ¿no? No, No, El 2, se 1, pasa. 2, 1, 2, 2, el 2, 2, 2, 3, el 2, 3, exactamente está 3, bien. 1, 2, 3, 3, 1 y 3, ya, 2. 3. Luego 4, 1. Ya, y el 4, 1, ¿no? ¿Otro número más? solo No, eso. Solo eso, Ya no hay ¿no? más. Fíjense que lo que me está diciendo la pregunta es que a lo mucho sea 5, pero no puede ser más de 5, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3, hasta 5, pero no puede ser más. Entonces, los elementos que cumplen esa condición serían todo lo que hemos anotado acá, ¿no? Los demás no cumplen, ¿no? Entonces, tenemos acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos tenemos, ¿no? Sí. 10 elementos. Entonces, la probabilidad, en este caso, que a lo sumo sea 5, va a ser igual 10 dividido entre 36. ¿Eso cuánto da? 27. En número, 0,27. 0,2777. 27, 78. 0,2778 todavía redondeado, ¿no? Ya. Entonces, por Sí, tanto, sí. esto sería 27.78%. Entonces, acá la respuesta sería la probabilidad que a lo sumo sea 5 es igual. No, directamente es, ¿no? No entraría igual a 27.78%. Bien, a ver, veamos quiénes le acertaron. Ninguno, ¿no? 27 es lo mismo que Yo le 27.78. dije. ¿Es lo mismo, les pregunto? No, ¿no? No, No. Aquí 11.11. Ya, su compañero lo hizo bien, pero dio una respuesta incompleta, ¿no? Si hubiera hecho 27.7 o 78, hubiera estado Creo bien. que estaba apurado, Sí, ya. Entonces, para el pero, o sea, lo examen, hice bien, digamos. sí, está bien el análisis, pero la respuesta no va, ¿no? Sí, es mucha la diferencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, si su nota fuera 50 y si hubiera tomado todos los decimales 50.78, ¿con cuál nota pasaba? Con esta, ¿no? Con esta pues ya estaba aplazado. Pero el análisis vale en el examen, Sí, solo la respuesta. en el análisis vale, tienen que anotar el espacio muestral. Solamente en este caso, fíjense que aquí no lo anoté, ¿no? Acá, porque eran 30 elementos, ¿no? Por eso no lo anoté acá. Imagínense anotar los 30 acá, es mucho, ¿no? ¿Ya? Pero Y si es mucho, le fueran, ponemos número de elementos nomás, ¿no? exactamente, si son varios, solamente colocan los elementos. Pero si son en este caso, como en este caso, 3 menores a 10, lo anotan, ¿ya? Pero si son muchos, como en este caso, que son 30, directamente colocan los elementos identificados. Ahora, si quieren asegurarse, ya pueden anotar todos, ¿no? Pero de todas maneras, aquí, como eran varios, por eso no anoté todos, ¿no? ¿Sí? No anoté todos. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Ya, si no hay pregunta, les voy a dar una tareita para que lo practiquen, justamente de este ejercicio, ¿ya? Y practiquen para su examen. Bien, voy a finalizar la reunión y vamos a tomar lista, ¿ya?